vamos a presentar a David Ricardo, que es considerado como uno de los pensadores clásicos, ¿no?, en cuanto a escuelas económicas de pensamiento. Es considerado uno de los pensadores que, junto con Adam Smith, sientan las bases de esta disciplina, la economía política. Previamente estuvieron los fisiócratas, que son considerados como una escuela económica, pero hoy nos focalizaremos en David Ricardo, que es el continuador del padre de la economía política, Adam Smith. David Ricardo es otro momento en el que vive a Adam Smith y puede desarrollar una visión más rigurosa, si se quiere, científicamente, que Adam Smith, a partir del método deductivo que utiliza para el desarrollo de su teoría. En el presente video trataremos sobre los capítulos 4 y 7 de Principios de Economía, Política y Tributación. Durante este recorrido hablaremos de los puntos más importantes donde remarca el autor acerca del precio natural, precio de mercado y el comercio exterior. Capítulo 4, precio natural y precio de mercado. A partir de los conceptos que se vieron en el capítulo 1, el capítulo 4 comienza hablando acerca del trabajo. En el fundamento del valor de las mercancías y la cantidad relativa de trabajo necesaria para su producción, y también es la regla que determina las cantidades respectivas de bienes que se darán a cambio de ellas. Sin embargo, hay desviaciones accidentales y temporales del precio original y natural según la abundancia, oferta y deseo de las personas, demanda. Entonces Ricardo divide el precio en el salario de los trabajadores, el beneficio de los inversores y el del terrateniente. Cuando esto está en equilibrio se puede hablar de precio natural. El precio de mercado lo define como la proporción entre la cantidad que se lleva al mercado y la demanda del producto. Siguiendo el tema de la inversión de los capitalistas. Dada que un inversor busca el máximo beneficio posible y traslada una actividad poco rentable a otra más rentable, al final el tipo de beneficio estará igualado al precio natural, que tiende a variar poco. La competencia es lo que ajusta el valor de cambio de las mercancías de tal manera que después de pagar los salarios por el trabajo necesario para su producción y todos los demás gastos requeridos para colocar al capital invertido en su estado de eficiencia original, el valor remanente o excedente será en cada cantidad proporcional al valor del capital invertido. Al hablar, pues, del valor de cambio de los bienes o del poder de compra de cualquier mercancía en particular, siempre aludimos al poder que poseería si no fuera perturbada por ninguna causa temporal o accidental, es decir, a su precio natural. En el capítulo 7 se habla sobre el comercio exterior. En este capítulo, David Ricardo pone énfasis en la cuestión de la teoría de la ventaja absoluta desarrollada por Adam Smith en su obra de las riquezas de las naciones.
A partir de ello cuestiona esta teoría y propone su teoría de ventaja comparativa. A diferencia de la teoría de Smith, los países se especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que puedan fabricar con costos relativos más bajos. Pongamos en este fragmento. Cada país produce aquellas mercancías para las que está especialmente capacitada por su situación, climas u otras ventajas naturales o artificiales, mercancías que cambian por las producidas en otros países. Según Ricardo, el valor de todas las mercancías importadas se mide por la cantidad de producto de la tierra y del trabajo del país que se da a cambio de ellas. El comercio exterior no produce nunca un efecto inmediato, un aumento de la totalidad de los valores de un país, aunque puede contribuir muy ponderosamente a aumentar la masa de los bienes y por ende la suma de satisfacciones. En este principio determina que el vino se elabora en Francia, Portugal, el cereal se cultiva en América, Polonia, y los productos de ferretería y otros se fabrican en Inglaterra. Según el autor, existen dos maneras de ahorrar a raíz de las inversiones de los capitalistas. El primero puede ser como una consecuencia de un aumento de los ingresos y la segunda es por una disminución en el consumo, es decir, de sus gastos. En ambos casos se debe por un aumento del beneficio. ¿Qué sucede con los beneficios, según David Ricardo? Plantea que los beneficios nunca aumentan por una mejor distribución del trabajo, por la inversión de la maquinaria, por el establecimiento de cambios, ni canales, ni otros medios de economizar el trabajo en la manufactura o en el transporte de las mercancías. Estas son causas que actúan sobre el precio que son beneficiosas para los consumidores. Por ende, los beneficios dependen de los salarios, pero de los salarios reales, no de los nominales, es decir, no del número de libras que se paguen anualmente al trabajador, sino del número de días de trabajo necesarios para obtener esas libras. Entonces, la disminución en los salarios hace subir los beneficios, pero no produce efecto alguno sobre el precio de las mercancías. ¿Qué se refiere a la ventaja comercial en los países, según David Ricardo? La ventaja comercial entre dos o más países se da por una cuestión de distancia entre regiones. Se mueve el capital de un país a otro para buscar inversiones más beneficiosas y la rapidez con que se traslada invariablemente de una región a otra del mismo país, como en el caso de Portugal e Inglaterra. ¿Qué rol juega el dinero en estos casos, según Ricardo? El dinero se reparte entre los distintos países en aquellas cantidades necesarias para regular un intercambio o trueque. Aquellos salarios, así como los productos de la tierra, serán tasados más altos en dinero, en aquel país donde, a causa de las ventajas de su habilidad en maquinaria, se importa una mayor cantidad de dinero a cambio de sus productos. El hecho de que el valor del dinero no es nunca el mismo en dos países, cualesquiera depende de los tributos, de la habilidad manufacturera, de las ventajas del clima, de los productos naturales y otras causas. En el caso de los tributos, privan al país donde se imponen algunas de las ventajas que les corresponden por su habilidad, industria y clima. Para Ricardo, el tipo de cambio se determinará estimando el valor del dinero en un país en términos del dinero en otro país, y nunca el valor del dinero estimado en bienes, por ejemplo en cereales, en paños, en cualquier país. El comercio es beneficioso por aumentar la cantidad y no el valor de la producción. ¿Cuáles son los posibles efectos del perfeccionamiento de una industria? En el país donde se introdujo el perfeccionamiento industrial, los precios se elevarían, descendiendo por el contrario en aquel donde no ha tenido lugar cambio alguno, porque ha sido privado de un importante ramo de su comercio exterior. Los perfeccionamientos de una manufactura en un país cualquiera tienden a alterar la distribución de los metales preciosos entre todas las naciones. Por ende, tienden a aumentar la cantidad de mercancías y al mismo tiempo a elevar los precios en el país donde el perfeccionamiento ha tenido lugar. Causas que regulan el valor relativo del dinero. Según Ricardo, existen dos causas que regulan el valor relativo del dinero. La primera es, a causa de la mayor fertilidad de la tierra y de la superioridad en habilidad y útiles del labrador. La segunda tiene que ver con la desventaja de la distancia, sería compensada por la ventaja de tener una mercancía exportable de gran valor. Como en el caso entre Polonia e Inglaterra, el valor del dinero sería constantemente más bajo en Polonia que en Inglaterra. La conclusión es que David Ricardo, al igual que Adam Smith, defendían el libre comercio y estaban en contra del proteccionismo que se implantó en la sociedad mercantilista. Cuando hablemos en el capítulo 7, este es uno de los capítulos más importantes del libro porque viene a reflejar
La idea en qué se basa la globalización en la actualidad. Una de las claves es que Ricardo argumenta que la única forma de obtener más beneficios es bajar los salarios de los trabajadores. Y una forma de hacerlo es rebajando los precios de los alimentos básicos y los bienes de primera necesidad. ¿Cómo se podía llevar a cabo esto? Comprando el cereal y otros productos más baratos a otros países, de forma que bajen los precios y aumente el poder real de compra de los trabajadores que estarán dispuestos a aceptar una rebaja salarial, al poder comprar las mismas cosas con menos sueldo. Un ejemplo que se puede aplicar a la actualidad es la bajada de los costos salariales en las últimas décadas, pero los trabajadores no lo notan porque los bienes adquiridos en China y otros países emergentes son más baratos, ya sea los artículos que compran en los bazares chinos, los smartphones, que son auténticas gangas, las compras de libros por Amazon, etc. Lo mismo ocurrió en el siglo XIX cuando Argentina surtió el cereal y carne más barata a Inglaterra, que así pudo poner productos más baratos a disposición de los trabajadores de la fábrica, lo que moderó o incluso bajó los salarios nominales y a la vez aumentaron los beneficios de los inversores.